Bueno, buenas tardes. Yo soy la doctora María Susana Ciruzzi, soy abogada y bioeticista y trabajo en el Hospital de Pediatría SAMIC Profesor Juan Garraham y en la Facultad de Derecho como docente. Y bueno, la idea es en el día de hoy hablar del tema de fertilización asistida y tratar las distintas aristas, no solamente legales, sino también bioéticas. Bueno, y para empezar yo elegí una frase de un médico y bioeticista, que es el doctor José Alberto Mainetti, que dice que en definitiva la vida humana es una enfermedad hereditaria de pronóstico letal que se transmite por vía sexual. Este es un poco, digamos, el puntapié inicial para hablar del tema de fertilización asistida, porque bueno, vamos a hablar de vida, pero vamos a hablar también de la imposibilidad de dar esa vida desde el punto de vista biológico y las alternativas que las técnicas científicas nos permiten acceder y lo que la ley nos reconoce como un derecho fundamental que tiene que ver con un derecho constitucional a formar una familia. Y una de las cuestiones más arduas que vamos a tener que analizar es lo que se entiende por persona, ¿sí? ¿Cuál es el concepto de persona? Nosotros vamos a ver que vamos a tener dos problemas fundamentales a la hora de hablar de definiciones o de conceptos. Uno es el de persona y otro es cuando hay vida humana. El problema del concepto de persona es que hablar de o discutir qué entendemos por persona es un poco como discutir acerca del sexo de los ángeles. Hay multitud de conceptos, muchos de ellos encontrados entre sí y que jamás nos permiten ponernos de acuerdo. De hecho, yo acá puse algunos ejemplos de grandes filósofos que hablaron acerca del concepto de persona y, por ejemplo, Freud decía que la persona era un manojo de instintos. Boecio definía a la persona como sustancia individual de naturaleza racional. Hobbes decía que la persona es lobo del hombre. Heidegger decía que la persona es un ser para la muerte. La Biblia se dice que la persona es imagen y semejanza de Dios, y Santo Tomás defendía la infusión sucesiva. El Talmud dice que el embrión es agua hasta el día 40, por lo tanto no sería considerado persona. Kelsen, ¿sí?, nos definía como un centro de imputación de normas. Y una de las definiciones de persona que a mí me resulta más paradójica es la que da el propio Vélez Sarsfield, o sea, el autor de nuestro Código Civil, que nos define como ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. ¿Por qué digo que esta es una definición paradójica? Porque a la persona se la define como una cosa, o sea, ente es sinónimo de cosa. Entonces, por eso me parece verdaderamente paradójico que quien haya sido el autor del Código Civil, que es Vélez Sarsfield, nos defina como una cosa que puede adquirir derechos y contraer obligaciones. Esto en cuanto a qué entendemos por persona, y que no vamos a poder detenernos mucho sobre esto porque tendremos que hacer todo un encuentro específico dedicado nada más que al concepto de persona. El otro concepto que yo les comenté que es necesario clarificar o intentar clarificar es el de cuándo existe vida humana. Esto va de la mano con el concepto del estatus moral y legal del feto y del uso de alguna terminología médica que el derecho no recepta de forma muy clara, que digamos. Fundamentalmente me estoy refiriendo al concepto de embrión y el concepto de feto y de persona humana. ¿Por qué digo esto? Porque hay distintas teorías también que establecen desde cuándo comienza la vida. Tenemos la teoría de la concepción, que es aquella que recepta el código de Vélez Sarsfield. Hay vida humana desde el momento en que el óvulo se une con el espermatozoide. Después tenemos el concepto de la teoría de la anidación, que es un concepto que recepta el Código Penal. O sea, como vemos, el Código Civil tiene una idea de cuándo comienza la vida humana y el Código Penal otra. El Código Penal recepta este concepto de anidación. Hay vida humana desde el momento en que el óvulo fecundado por el espermatozoide anida en el útero, recién en ese momento. Esto se produce más o menos alrededor del 7º día de la concepción. Este concepto deriva fundamentalmente de la interpretación doctrinaria que se hace de los requisitos de la figura del aborto en el Código Penal.
Para que podamos hablar de la figura de aborto en el Código Penal, uno de los presupuestos es que tengamos una mujer embarazada. Y el embarazo solamente se produce a partir de la anidación del óvulo fecundado en el útero. Antes de ese momento no existe embarazo. Por lo tanto, para cualquier uso o manipulación, si bien esa palabra no me gusta, es la que técnicamente se utiliza, que se pudiera realizar sobre el óvulo fecundado, esto es el ovocito, antes de la anidación, para el Código Penal no sería aborto, no sería la figura de aborto. Luego tenemos una tercera teoría, que es la del desarrollo del sistema nervioso central. Esto es una teoría que ha tenido muchísimos adeptos, sobre todo en aquellos que adhieren al concepto de muerte cerebral, que es el concepto que se utiliza para poder ablacionar los órganos en los casos de trasplante. ¿Por qué es esto? Porque se dice que si el cerebro es un órgano tan fundamental que sirve para determinar cuando una persona muere, esto quiere decir que también debe servir para determinar cuando una persona empieza a existir. Entonces, aquellos que apoyan esta teoría establecen que recién podremos hablar de vida humana y ergo de persona a partir del momento en que se comienza a desarrollar el sistema nervioso central. Esto ocurre más o menos alrededor del día 20-21, ¿sí? Desde el momento de la concepción. O sea, como vamos viendo, a medida que vamos modificando o viendo las distintas teorías, se va modificando el lapso a partir del cual comienza, ¿sí?, la protección y ese concepto de vida humana. Luego hay una cuarta teoría, que es la teoría del desarrollo de la sensibilidad al dolor. Esta teoría sostiene que recién cuando se corrobora que el feto puede sentir dolor es cuando podemos hablar de vida humana. Esto ocurre más o menos alrededor de la semana 20 de embarazo. O sea, pasamos desde el momento 0, ¿sí?, esto es desde la concepción, al momento del día 7, ¿sí?, con la teoría de la anidación, al momento del día 20-21 con el desarrollo del sistema nervioso central, al momento de la semana 20, ¿sí?, con desarrollo de la sensibilidad al dolor. Hay una quinta teoría, que es una teoría que viene de la Corte Suprema norteamericana, en el caso Roe versus Wade, que es el fallo de la década del 70 que legalizó el aborto voluntario y en el cual se fijó como límite de viabilidad, esto es, la posibilidad de que el feto pueda vivir de manera independiente a la madre. La etapa en ese momento era de 28 semanas. En la actualidad, que lo recepta nuestra ley de anencefalia, estamos hablando de la semana 24. ¿Por qué se cambió? Porque a medida que la ciencia va avanzando, va logrando que esta etapa de viabilidad sea cada vez más temprana. Entonces vemos que prácticamente en casi 40 años de evolución del 70, de la década del 70 a ahora, ha habido una reducción de 4 semanas en el plazo de viabilidad y está habiendo algunos casos en los cuales se logra la viabilidad del feto a partir de la semana 22, 23 más o menos. Y finalmente, no son todas las teorías, pero estas son las principales, la teoría de la gradualidad, que es una teoría más bien jurídica y que establece que en realidad hay distintas etapas evolutivas hasta que llegamos a tener una persona humana y que esas etapas evolutivas cada uno va a decidir o cada legislación podrá decidir cuál va a ser la protección que se le va a dar. Esto quiere decir, no es lo mismo el ovocito, no es lo mismo el embrión, no es lo mismo el feto, no es lo mismo la persona ya nacida. De acuerdo con esos estadios evolutivos, es la protección y el concepto de persona que se le va a dar. Esto no quiere decir que si, por ejemplo, nosotros adscribimos a esta teoría de la gradualidad, signifique que, por ejemplo, el feto o el embrión no van a estar protegidos. Van a recibir una protección, pero una protección distinta, ¿sí?, en su intensidad a la protección que recibiría la persona ya nacida. Desde el punto de vista estrictamente del derecho, el derecho en realidad no determina cuándo nace o muere una persona, sino que lo que hace es receptar, ¿sí?, el concepto médico de vida y de muerte, y lo plasma en una legislación otorgándole legitimidad. Pero lo cierto es que
en realidad la pregunta que se hace el derecho no es tanto cuándo comienza y cuándo termina la vida, sino cuándo comienza y cuándo termina la protección jurídica de esa vida y qué intensidad va a ser la protección de esa vida. No hay duda que por ahora y hasta que la ciencia médica siga avanzando, la única forma que por ahora tenemos de que la vida inicie es a través de la fecundación del óvulo por espermatozoide. No hay otra. O sea, no hay duda de por ahora de que el inicio de la vida humana es hasta el momento de la concepción. Pero esto no quiere decir que el derecho proteja con la misma intensidad el momento de la concepción que el momento de nacimiento de la persona. Y cuando hablamos de decisiones al comienzo de la vida, tiene que ver con las decisiones reproductivas. Uno de los primeros puntos que tendríamos que ponernos de acuerdo es si la maternidad es un derecho o una obligación. ¿Por qué digo esto? Porque las decisiones reproductivas tienen que ver con el derecho a decidir no procrear, por ejemplo, o procrear de determinada manera o procrear en determinado momento, o procrear con determinada persona. Esto tiene que ver porque la maternidad es un derecho, si bien luego conlleva una serie de obligaciones, decidir o no ser madre es un derecho individual que la mujer puede o no puede ejercitar en un determinado momento. También puede decidirse, cuando uno decide ser madre desde el punto de vista biológico, o aun cuando no haya ningún impedimento biológico para ser madre, decidir procrear por alguna de las técnicas de fertilización asistida, o si uno tiene algún impedimento físico u orgánico, también a poder acceder a estas técnicas. O también la posibilidad de adopción. ¿Sí? La adopción siempre es una posibilidad que queda para poder ser madre. Y dentro de estas técnicas vamos a tener determinados conflictos que se nos van a presentar, sobre todo no solamente en el orden jurídico, sino bioético, como es el caso de las técnicas de fertilización in vitro. Esto lleva a la mal llamada selección embrionaria, que ya vamos a ver por qué digo mal llamada, y el otro concepto es la maternidad subrogada. En este punto sí me gustaría hacer mucho una aclaración que tiene que ver con el uso de los conceptos de feto y embrión. ¿Por qué digo esto? Porque cuando se habla de criopreservación de embriones, en realidad no estamos criopreservando embriones desde el punto de vista de la técnica médica. Estamos criopreservando ovocitos. Esos ovocitos jamás van a convertirse en embriones a menos que los podamos introducir en el vientre materno, aniden en el útero y comiencen su desarrollo. Mientras los tengamos por fuera del útero materno, jamás se van a convertir en embriones. Embrión es el primer estadio evolutivo de una persona que comienza en el momento de la anidación y más o menos continúa por unas 3-4 semanas. Luego de ese plazo es cuando comienza, desde el punto de vista médico, lo que se conoce como feto. Por lo tanto, todo lo que nosotros podamos criopreservar por fuera del cuerpo humano no se trata de embrión, no se trata de feto, sino que se trata ya sea de óvulos espermatozoides o de óvulos fecundados, ¿sí? De ovocitos. Uno de los dilemas que plantean, sobre todo las técnicas de fertilización asistida, tienen que ver con el concepto mismo de infertilidad. ¿Por qué? Porque antiguamente la infertilidad se consideraba un problema personal, por lo tanto esto tenía que ver con la posibilidad que tenía cada uno de nosotros de resolverlo por su lado. No existía la cobertura de salud en los casos de infertilidad, pero desde que la Organización Mundial de la Salud considera la infertilidad como una enfermedad, es parte del derecho a la salud y del derecho de acceso a la asistencia sanitaria y por lo tanto ha dejado de ser un problema únicamente personal para convertirse en una cuestión de enfermedad. Desde el punto de vista médico y analizándola ya como enfermedad, hay estadísticas que demuestran que la concepción rutinaria o lega que se tenía acerca de la infertilidad no refleja la realidad del problema de la infertilidad. ¿Por qué digo esto? Generalmente la infertilidad se asociaba a la mujer.
Generalmente se consideraba así socialmente que cuando una pareja no podía tener hijos, generalmente el problema radicaba en la mujer. Sin embargo, muchos estudios realizados desde el punto de vista de las ciencias médicas demuestran que hay un 40% de causas femeninas que originan la infertilidad, un 40% de causas masculinas y un 20% de causas desconocidas. Esto quiere decir que la infertilidad está repartida entre hombres y mujeres en un porcentaje similar. Sin embargo, muchas veces el concepto de infertilidad llevaba a buscar un culpable acerca de quién era aquel miembro de la familia, de la pareja que no podía tener hijos o tener descendencia. Y en realidad, si hablamos que es un problema de salud, no hay culpable alguno. Es un poco lo que diría Peter Singer, la lotería natural. Le tocó a la persona, ¿sí?, padecer, entre cualquier otra enfermedad, la infertilidad. Las técnicas de fertilización asistida traen además otro tipo de dilemas. Entre ellos, el avance científico nos ha ayudado a poder saber de antemano la posibilidad de transmisión de enfermedades genéticamente hereditarias o la posibilidad de malformaciones fetales. Y con esto trae también el problema de la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque en aquellos países donde, por ejemplo, el aborto está legalizado, o sea, el aborto voluntario está legalizado, este conocimiento previo de, por ejemplo, tras la transmisión de enfermedades genéticas o de que un feto nuestro lleva algún tipo de malformaciones incompatibles con la vida o muy graves, permiten la autodeterminación, o sea, permiten la toma de decisiones y, ergo, decidir continuar o no con el embarazo. En nuestro país, en donde el aborto voluntario está penalizado por la ley, el conocimiento de estas situaciones lleva solamente a prepararse para lo porvenir, pero no permite tomar la decisión de interrumpir un embarazo, a menos que estas situaciones las podamos colocar dentro de lo que se conoce como aborto terapéutico por el daño, ¿sí?, que este conocimiento puede ocasionar a la madre en su salud, ya sea física o psicológica. Pero si no lo podemos, ¿sí?, colocar dentro de alguna de estas alternativas del aborto terapéutico, en estos casos solamente permite prepararse para, digamos, afrontar una vida difícil con un bebé que va a tener malformaciones o que va a tener graves problemas de salud. Pero cuando nosotros podemos saber de antemano que, por ejemplo, como papás podemos transmitir alguna enfermedad genética, el caso de la fibrosis quística, por ejemplo, la enfermedad de Duchenne, esto nos permite, algunas de las técnicas de fertilización asistida, nos permiten seleccionar, ¿sí?, aquellos ovocitos que no tengan el gen enfermo, transferirlos al útero de la madre y desarrollar un bebé totalmente sano. Esto está muy asociado con el concepto, nuevamente vuelvo a citar a Peter Singer y me van a escuchar que lo cito bastante seguido porque de los filósofos y bioticistas vivos es uno de los más importantes, si bien también uno de los más controvertidos. Peter Singer nos habla del principio preventivo. Él dice que aquella mujer o aquel hombre que sepa que pueden transmitir una enfermedad genética grave a sus hijos, tienen la obligación de no ser padres biológicos. Y él equipara la decisión en contrario, esto es, aún así, aún sabiendo que puedo transmitir una enfermedad genética, tener hijos, le equipara con una forma especial de abuso o maltrato. Este concepto es muy importante porque en muchos países esto lleva al concepto de maternidad o paternidad responsable. Por otro lado, también los avances, sobre todo los avances genéticos, nos permiten hoy en día diseñar bebés o hablar, ustedes van a ver en muchas de las bibliografías, sobre todo de la inglesa, de bebés de diseño o bebés medicamento. Esto es la posibilidad de tener un hijo que ayude a curar a su hermano enfermo. El punto está en que este tipo de terapéuticas son muy controvertidas porque hay un límite muy finito entre diferenciar la terapia o la selección para terapia y la selección para mejoramiento de la etnia. En general, la bioética acepta, ¿sí?, como una herramienta legítima y válida
la selección para terapia, esto es, la selección de ovocitos para evitar transmitir una enfermedad genética o para ayudar a tener un hermanito que pueda curar a su hermano. Pero no admite la selección para mejoramiento. O sea, una cosa es tratar de retirar el gen que, por ejemplo, produce la fibrosis quística, y otra es diseñar un bebé para que sea rubio, de ojos celestes, mide 1,90 m, juegue como Messi y gane como Bill Gates. O como Messi, porque también gana bastante Messi. Lo cierto es que los sociólogos, y sobre todo los sociólogos norteamericanos que han analizado mucho esta cuestión, por un lado receptan una de las quejas más importantes, que es la asociación que se hace con estas terapias del experimento, la experimentación nazi en la época del nacionalsocialismo. ¿Sí? En esa época también se pretendió, entre comillas, diseñar a las personas para, digamos, mejorar la raza, ¿sí? La raza suprema. Esto era tener las personas de raza aria, de ojos claros, rubias, sin ningún tipo de enfermedad. Esta experiencia histórica marca mucho este tipo de avances científicos, haciendo que la comunidad científica sea bastante renuente a aceptar estas alternativas. Sin embargo, estos sociólogos que han estudiado este tema también hacen hincapié en que, en definitiva, todos nosotros somos bebés de diseño. ¿Por qué? Porque dicen que desde que nacemos, nuestros padres, y nosotros lo hacemos con nuestros hijos también, diseñamos a nuestros hijos. Elegimos qué religión van a tener, a qué colegio van a ir, qué ropa van a utilizar, con qué amigos se van a juntar. Todo esto significa qué idioma van a tener. Todo esto significa que nosotros también vamos diseñando socialmente a nuestros hijos. Entonces, en general, los sociólogos norteamericanos dicen que no hay mucha diferencia entre este tipo de diseño, el diseño social y el diseño médico, para poder tener un hijo con determinadas características. Ahora bien, cuando hablamos de selección para terapia, uno de los problemas que se nos presentan es que vamos a tener dos pacientes, no uno. Uno de los pacientes va a ser el niño que sufre una enfermedad y el otro paciente va a ser el hermano concebido para poder curarlo. ¿Por qué decimos esto? Porque muchas veces esta selección para terapia realizada de esta manera importa, en cierta medida, violar la máxima kantiana. Esto es, cosificar a una persona, utilizarla como un medio para, en este caso, un medio para curar a su hermano, o sea, un medio con una finalidad buena, pero lo estamos cosificando. Y, por otro lado, significa violar en cierta medida su autonomía. ¿Por qué? Porque esto no contempla, cuando hablamos de este tipo de terapias, cuáles son las necesidades de este chico así concebido. ¿Qué pasará si este chico así concebido no logra curar a su hermano? ¿Va a ser responsabilizado por este fracaso? ¿Va a ser querido de la misma manera? ¿Va a ser insertado en su familia de la misma manera? Estos dilemas por los que estamos pasando muy rápidamente, ustedes los pueden inclusive apreciar en una película que se llamaba La decisión difícil, o Una decisión muy difícil, en la cual justamente se trataba de una situación parecida, ¿sí? Una chica concebida para curar a su hermana que de repente se cansa de la idea de tener que estar siempre a disposición de lo que su hermana enferma necesitara, y no ser analizada o contemplada como un individuo en toda su complejidad. Las otras cuestiones que plantean, si nosotros en bioética hablamos de dilema, ¿por qué hablamos de dilema? Porque un dilema significan dos o más opciones perfectamente válidas pero mutuamente excluyentes. Esto quiere decir, cuando hablamos de dilema en bioética no tenemos soluciones, solamente opciones. Y cada una de esas opciones tiene consecuencias buenas y consecuencias malas. Y en general, tomar decisiones en bioética no suele ser entre algo bueno y malo, porque entonces la decisión sería muy fácil, todos nos decantaríamos por aquello que va a tener consecuencias buenas, sino que la decisión pendula entre algo malo y muy malo. Y entonces esto dificulta la toma de decisiones desde el punto de vista médico. Porque también, por ejemplo, en este dilema que planteábamos recién, el diseñar a un hermanito para que pueda curar a su hermano, significa también que si digo que no, o
sea, no autorizo este tipo de terapias, significa que un chico que tendría la oportunidad o una chance de cura, lo voy a privar de esa chance de cura. Si hago lugar a este tipo de técnicas, significa, como dijimos, la cosificación de un ser humano y la posibilidad de que, aún concebido para curar a su hermano, no lo pueda curar. No hay forma de solucionar esa situación, sino que simplemente tengo que tomar una decisión. Y esa decisión significa que tengo que decidir con los elementos que tengo en ese momento, ¿sí? No vale tomar la decisión haciendo futurología. ¿Qué pasaría si tuviera mejores técnicas o estuviera en un país más avanzado, donde por ahí estas cuestiones no se plantearían? Las técnicas de fertilización asistida obviamente importan necesariamente interferir con lo que antiguamente era un proceso natural y era una decisión personalísima. Decidir tener o no tener hijos era una decisión que quedaba abarcada por la intimidad familiar y significaba además la suerte asignada en el momento por la naturaleza. Había quienes podían tener hijos y había quienes no podían tener hijos, y a lo sumo era una tragedia familiar, pero nada más se discutía. Ahora esto se ha socializado y esto significa también que en la decisión y en las opciones que se presenten intervienen terceros totalmente ajenos a la relación familiar. Hoy en día se ha medicalizado el proceso, sí, de maternidad y paternidad, debido justamente a la posibilidad de poder acceder a este tipo de técnicas, lo que hace que intervenga, por ejemplo, el médico, intervenga la obra social o la prepaga en este tipo de situaciones. Inclusive puede intervenir un juez, planteados determinados conflictos entre todos los actores de esta situación. Entonces, esto ha ampliado el universo de personas que intervienen y ya la decisión no es entre cuatro paredes dentro de la pareja, sino que participan terceros ajenos a la toma de decisiones. Otra de las cuestiones que están relacionadas como dilema y que ha sido soslayada inclusive, ya lo vamos a ver en el proyecto de reforma al Código Civil, tiene que ver con que hay una figura penal que expresamente contempla como delictivo el alterar, hacer incierto o desvirtuar el estado civil de un niño. Y no hay duda, ¿sí?, que con este tipo de técnicas de fertilización, como puede ser inclusive la maternidad subrogada, estamos de alguna manera alterando, desvirtuando o haciendo incierto el estado civil de un niño. ¿Por qué? Porque mamá y papá ya no solamente van a ser los padres biológicos, o sea, aquellos que aportan el material genético, el óvulo y el espermatozoide, sino que además podrá ser, va a llevarlo en su vientre durante 9 meses una tercera persona, que no necesariamente es quien aportó sus gametos, y finalmente quien lo inscribe en el registro civil podrá ser otra tercera persona que ni aportó sus gametos ni los llevó en su vientre. Por lo que necesariamente esto comienza a plantear ciertos desafíos a la legislación, porque ya las cosas no son tan binarias como estamos acostumbrados, sino que empiezan también a aparecer otras alternativas que deben ser reguladas para dar seguridad jurídica a las relaciones familiares. Esto significa que el Estado tiene cada vez más un rol preponderante en este tipo de actividad. O sea, el Estado no debe sustraerse ni retirarse, sino que todo lo contrario, debe aparecer cada vez de forma más marcada para regular este tipo de situaciones y otorgar alternativas, ¿sí?, a aquellos que vayan a recurrir a este tipo de técnicas. Otra de las cuestiones, que no es una cuestión menor, también se plantea frente a la posibilidad de donación de esperma o de óvulos. ¿Por qué? Primero porque se tratan diferentes. La donación de óvulos, debido justamente a cuestiones que tienen que ver con el órgano del organismo de la mujer, son mucho más buscados y también mucho más caros por esto, porque la mujer ovula una vez por mes, una vez cada 28 días, y produce un solo óvulo. En cambio, el hombre produce espermatozoides de forma continua. Inclusive en la mujer, por una cuestión también orgánica, a medida que va envejeciendo, sus óvulos van perdiendo efectividad
y por lo tanto no es lo mismo los óvulos de una mujer de 20 o 15 o 19 años que los óvulos de una mujer de 30 o 40 años. Entonces, esto también plantea un gran dilema, primero porque estamos hablando de partes del cuerpo humano que por propia definición del Código Civil están fuera del comercio, pero que sin embargo reciben, ¿sí?, una retribución cada vez que uno, por ejemplo, dona óvulos o esperma. Por otro lado, también tiene que ver con el tema del anonimato al momento de la donación y del derecho a la identidad del bebé concebido de esta manera. ¿Por qué? Porque la mayoría de estas donaciones se hace de forma anónima, salvo que se trate de gente conocida de la pareja que, sabiendo la situación de infertilidad, se ofrece a donar óvulo o espermatozoides. Lo cierto es que la mayoría de estas situaciones, sobre todo en los países que lo tienen específicamente regulado ya de hace muchos años, consiste en bancos, ¿sí?, de óvulos y espermatozoides, donde la donación fue anónima y uno va y elige conforme a las características, ¿sí?, que figuran en cada uno de esos libros. Lo cierto es que la donación anónima plantea un gran dilema frente al derecho a la identidad de la persona así concebida. Primero porque fundamentalmente está relacionado con el derecho a saber cuáles son mis orígenes. No solamente tengo derecho a saber si soy o no adoptado, sino también a saber cuáles son mis orígenes y saber que, por ejemplo, mi papá y mamá, que yo consideraba que eran mis padres biológicos, han dejado de serlo. Esta es una alternativa. La otra tiene que ver también con el hecho de la posibilidad de transmisión de enfermedades genéticas desconocidas. Y la tercera situación tiene que ver con las situaciones endogámicas. Esto quiere decir con la posibilidad de establecimiento de relaciones sexuales entre personas que sean familiares, que compartan, por ejemplo, al papá biológico porque fue el donante del esperma. Hubo un caso en Estados Unidos de un hombre que se le descubrió, digamos, que tenía más de 150 hijos, ¿no?, alrededor del mundo, justamente porque, bueno, él había donado esperma y de sus donaciones de esperma fueron naciendo todos estos hijos. La posibilidad de consanguinidad en estas personas es muy alta, sobre todo aparte porque desconocen el origen biológico que tienen. La otra cuestión relacionada con el tema de la fertilización asistida tiene que ver con la justicia distributiva. Una de las primeras cuestiones que se plantean, que si bien la justicia distributiva es un principio bioético muy importante, esto tiene que ver con la justa y equitativa asignación de los recursos sanitarios, lo cierto es que los recursos sanitarios son escasos por propia definición y la demanda sí es inagotable. La demanda en salud es permanente y es constante. Pero también es cierto que resulta imposible satisfacer la demanda de todos al mismo tiempo. Se plantea si esto es necesario analizarlo desde la política macro, o sea, como una política pública de salud, no puede analizarse en el caso en concreto. La necesidad de establecer desde el Estado cuáles van a ser las situaciones que van a estar reguladas y permitidas. Sobre todo una de las cuestionamientos más fuertes que se le han hecho al tema de la fertilización asistida en el margen latinoamericano, en nuestro país, sobre todo cuando se reguló este tema, es si en un país o en una región como Latinoamérica, donde todavía tenemos enfermedades endémicas como el Chagas, el dengue, la malaria, parecería justo desde el punto de vista de la justicia distributiva destinar recursos para atender fertilización asistida, cuya población requirente es una población de clase media, media alta, y no destinar esos recursos a enfermedades mucho más diseminadas entre la población, sobre todo en la población de escasos recursos, y que no son tan onerosas para que el Estado las tome a su cargo, como es el tema de las técnicas de fertilización asistida. Y por otro lado, también tiene que ver con las experiencias que se vivieron en los países donde esto ya lleva muchos años regulado, donde, por ejemplo, la demanda está constituida por gente de clase media, media alta, y la oferta, o sea, aquellos que donan sus óvulos o espermatozoides o dan su vientre en alquiler, pertenecen a las clases sociales más bajas.
De hecho, en India, por ejemplo, que es uno de los países donde las regulaciones en torno a la fertilización asistida son mucho más laxas, se ha producido situaciones en las que, por ejemplo, se ha producido la muerte de la mujer que ha dado su vientre en alquiler y los comitentes, esto es la pareja que contrató este servicio, iniciar un juicio de daños y perjuicios solicitando una indemnización por la muerte de la mujer que llevaba en el vientre su hijo. O también exigir una indemnización de daños y perjuicios porque el hijo nacido presenta alguna malformación genética que no fue posible detectar previamente. Entonces, estas situaciones llevan obviamente a una discriminación con respecto a quienes pertenecen a los estratos sociales más desprotegidos, vulnerando aún más sus derechos. Y también tiene que ver con la justicia distributiva la posibilidad de ofrecer tratamientos que todavía no han sido desarrollados técnicamente en nuestro país. Esto no solamente tiene que ver con las técnicas de fertilización asistida, tiene que ver, por ejemplo, con los tratamientos de células madre, todas situaciones de desarrollo tecnológico que por ahí nuestro país todavía no lo tiene, pero que sí es posible hacer en el exterior. Entonces, muchas veces pasa que los padres se enteran que tienen la posibilidad de, por ejemplo, hacer un diagnóstico genético prenatal, que en el país no se hace para una determinada enfermedad, hacerlo en el exterior, y exigen sí que el Estado costee ese tipo de tratamientos. Entonces, se plantea el dilema por dos vertientes. Una, si el Estado debe necesariamente, o en las obras sociales o la medicina prepaga, hacerse cargo de costear ese tipo de tratamientos que no se realizan en el país. Y por la otra, si los médicos tienen obligación, a raíz del tema del consentimiento informado, de informarles a estas parejas que existe la posibilidad de hacer ese tratamiento en el exterior, o si tratamiento que no está disponible en el país, el médico puede no informarlo o negar la información. Estos son dilemas que permanentemente se analizan y que no tienen una respuesta única. Y la otra cuestión que se plantea tiene que ver con el destino de los así llamados embriones no implantados. Los criopreservo, los puedo dar en adopción, puedo utilizarlos para investigación. Estas son cuestiones que todavía no están legisladas en nuestro país. Lo cierto es que hubo un fallo muy interesante en el cual se trataba de una pareja que en su momento acudió a estas técnicas de fertilización asistida y dejaron criopreservados embriones para en el futuro decidir tener más hijos. En el ínterin tuvieron un hijo y la pareja se separa. Mientras se está tramitando el divorcio, obviamente surge el tema de los ovocitos así criopreservados. La mujer dice que ella quiere que se los transfieran para poder ser madre y el papá, o sea, quien dio su material genético, se niega porque dice que obviamente él se está separando de esta mujer, no quiere tener nuevos hijos. Esto, como habían acordado que si no podían ponerse de acuerdo acerca del destino de los embriones, habían firmado un contrato, iban a llevarlo a la justicia, se presentan a la justicia y la justicia indica que estos ovocitos deben transferirse a la mujer obligatoriamente y el señor que había dado su material genético tiene que asumir su paternidad. Esto fue un fallo muy controvertido y se señaló en su momento que era la primera vez que se utilizaba un argumento que históricamente se utilizó para negarles a las mujeres el derecho al aborto, se utilizó para aplicarlo en un hombre. La obligación no ya de ver a la maternidad-paternidad como un derecho, sino a la maternidad-paternidad como una obligación. Hablar de criopreservación también es bastante complicado, sobre todo teniendo en cuenta que nosotros no lo tenemos regulado, porque, por ejemplo, en Holanda se pueden criopreservar estos ovocitos por no más de 5 años, porque se ha comprobado que después de pasado ese lapso se empieza a degradar este tipo de tejido y por lo tanto después no sirven para poder ser transferidos al útero. Sí podrían llegar a servir para investigación. Y la otra cuestión también tiene que ver con la terminología que utilizamos, que seguimos hablando de embriones y no de ovocitos. Por lo tanto, el tema de la investigación en este tipo de tejido criopreservado también es bastante rechazada por la comunidad científica, por lo menos local.
Los métodos de fertilización asistida desde el punto de vista social y legal son un contrato. El punto es que estamos hablando que es un contrato que tiene un objeto que está fuera del comercio, como es una parte del cuerpo humano. Sin embargo, este contrato permite tomar decisiones como buscar padres subrogados, buscar material genético de otras personas, ya sea que aporte uno de los miembros de la pareja o ninguno de los miembros de la pareja y se recurra a un banco, la posibilidad de lo que se llama comúnmente el alquiler de vientres, esto es buscar a una mujer que con material genético, ya sea propio o ajeno, va a llevar en su vientre durante 9 meses el embarazo hasta el nacimiento del bebé y luego lo va a entregar. Quienes no están de acuerdo con este tipo de contrato o este tipo de técnicas suelen hacer hincapié en que es algo totalmente antinatural, que está, obviamente, quienes mayores controversias han manifestado en este aspecto tiene que ver con todas las religiones monoteístas, la judía, musulmana, la católica, se manifiestan en contra de estas técnicas de fertilización asistida porque consideran que se cinde lo que es la relación sexual de la relación de la pareja matrimonial. Entonces, esta situación no es bien vista desde el punto de vista religioso. También critican que muchas mujeres acuden a este tipo de técnicas para evitar los inconvenientes del embarazo. Se ha visto sobre todo, por ejemplo, con mujeres que son o modelos o actrices, que obviamente su cuerpo y su presencia física es muy importante en su carrera. Suelen obviamente querer evitar las situaciones y las consecuencias que acarrea un embarazo, ¿sí? Desde las estrías, el aumento de peso, las varices, ¿sí? Todas situaciones que todas las mujeres que han pasado por un embarazo lo conocen perfectamente, y entonces prefieren acudir a este tipo de técnicas de fertilización asistida para evitar justamente tener que pasar por todas estas modificaciones corporales que muchas veces después cuesta muchísimo poder recuperar la figura que se tenía anteriormente y a veces ni siquiera se consigue. Las religiones también hacen hincapié en que esto es una forma definitiva de destruir el matrimonio, ¿sí? Justamente por esto de separar el amor de la procreación. También es cierto, y esto ha sido analizado sobre todo a través de varios protocolos de investigación, que muchas de estas técnicas de fertilización asistida, no tanto las que están reconocidas legalmente en el país, pero sí en el resto del mundo, se van desarrollando técnicas que todavía no tienen un sustento científico bastante arraigado, y esto hace que las mujeres, en el afán de poder tener hijos, se sometan a experimentos indeseados, o ya sea porque se someten a varias técnicas de fertilización asistida muy seguido en el tiempo, o porque se hacen más número de tratamiento del indicado, o porque esperan menos tiempo entre tratamiento y tratamiento. Esto hace que se puedan producir efectos nocivos o repercusiones nocivas en la salud, algunas de ellas que ni siquiera se conocen hasta el momento. También se plantea el cuestionamiento en aquellos lugares, y esto pasaba hasta hace poquito, mientras no teníamos la ley de fertilización asistida, en aquellos lugares donde no está regulado el tema de la fertilización asistida, hace que por un principio constitucional, cuando uno habla de derechos individuales, todo aquello que no está expresamente prohibido está permitido. Esto lo dejaba librado al libre juego de la oferta y la demanda, donde no había ningún tipo de regulación o parámetro que actuara como referencia a la hora de determinar qué tipo de técnicas se iban a utilizar, cuántos tratamientos se podían realizar, cómo eran los tratamientos que se podían realizar. La otra cuestión también tiene que ver, y un poco que ya lo estuvimos tratando de esbozar, con la explotación de las capas más vulnerables de la sociedad, donde si bien este tipo de contrato así concebido expresamente en aquellos países que lo tienen regulado no admite el pago de un precio, lo cierto es que muchas veces se utiliza la posibilidad de ofrecer algún tipo, ya sea de dádiva o de donación, entre comillas por llamarla de alguna manera, la posibilidad de que la persona que aporta sus gametos o que aporta su vientre pueda recibir algún tipo de compensación económica
por este tipo de servicio. Y esto lleva obviamente a que aquellos que se encuentran en mayor necesidad económica sean aquellos que por ahí se presten a sufrir en su cuerpo determinadas situaciones que no se desconocen cuáles son los efectos que pueden traer y repercutir en su salud. Otra de las cuestiones que se han discutido bastante tienen que ver con el consentimiento informado en estas técnicas de fertilización asistida. Se plantea si aquellas personas que se encuentran en esta situación donde desean tener un hijo y no pueden concebirlo de manera biológica, tienen la libertad y la autonomía suficiente para poder brindar un consentimiento informado válido. Si este propio deseo de ser madre o padre no limita en cierta manera la libertad en la toma de decisiones. Esto se ha visto particularmente con el tema de los bebés de diseño, o sea, el concebir un hijo para que cure a su hermanito. En realidad muchas veces se ha planteado, nosotros lo hemos analizado en el Comité de Ética del hospital, si estos padres no presentan un conflicto de intereses porque tienen que tomar una decisión por el hijo que está enfermo, pero también tienen que tomar una decisión por el hijo que van a concebir para curar a su hermano. El tema del consentimiento informado también se plantea en las situaciones de maternidad subrogada, esto es, en el alquiler de vientres. Si la mujer que durante 9 meses va a llevar este bebé en su vientre no termina desarrollando un vínculo afectivo con este bebé y de determinada manera esto va limitando su capacidad para la toma de decisiones autónomas. Se han visto muchísimos casos en el derecho comparado donde la mujer que ha dado su vientre en alquiler luego se arrepiente de esta toma de decisiones y decide conservar ella el bebé. Y esto termina generalmente en los tribunales discutiendo una situación de incumplimiento contractual en una situación que en definitiva lo que demuestra es un drama humano sin ningún tipo de solución válida, ¿sí? Por un lado, los comitentes, aquellos que han acudido a esta mujer para poder tener un hijo que no pueden concebir biológicamente, y por el otro, esta mujer que ha dado su consentimiento para llevar a cabo a término el embarazo, pero que luego se arrepiente debido al vínculo afectivo que desarrolla con este bebé. Por otro lado, quienes están a favor de estas técnicas de fertilización asistida fundamentalmente hacen hincapié en el argumento de la autonomía. Aquellos que, ya sea porque padecen infertilidad o porque no desean sufrir las consecuencias negativas de un embarazo, deciden acudir a estas técnicas de fertilización asistida, en tanto forma parte de su propio proyecto de vida en términos de la propia Corte Suprema, no afectan derechos de terceros, por lo tanto tienen todo el derecho de acudir a este tipo de técnicas. También hacen hincapié en que aquellos que donan sus óvulos, sus espermatozoides o dan su vientre en alquiler están movidos por una finalidad altruista de poder ayudar a aquellos que biológicamente no pueden concebir a tener sus propios hijos. También es una forma de fomentar la maternidad, porque da la posibilidad, inclusive a aquellos que quieran evitar los inconvenientes del embarazo, de aún así poder ser y poder tener descendencia. Frente a la adopción, muestran ser mucho más idóneas como formas de fomentar la maternidad, teniendo en cuenta que los procesos de adopción, sobre todo en Argentina, suelen ser procesos muy largos, muy tediosos, muy engorrosos, aun cuando, digamos, el proceso legal no parece ser tan complicado. En la práctica esto suele llevar muchísimos años, muchísimas frustraciones, e inclusive esto suele llegar hasta romper la pareja, porque es una carga muy importante en la pareja cuando han puesto muchas expectativas en tener un hijo y en la adopción y el hijo adoptivo no llega. Y también aquellos que se han manifestado a favor de este tipo de técnicas hacen hincapié en que solamente las acepten en los casos donde no haya pago alguno de precio. Y es muy interesante la visión de la ética feminista, que obviamente está totalmente en contra de las técnicas de fertilización asistida. La ética feminista hace hincapié en que en realidad las técnicas de fertilización asistida no son más que una forma más de ejercicio de poder patriarcal. Hacen hincapié en el hecho de que hoy en día
la única forma de no ser madre es admitiendo públicamente, socialmente, que uno no tiene deseos de ser madre. Y esto desde el punto de vista social es bastante mal visto en una sociedad, sobre todo como la nuestra, donde la maternidad va totalmente de la mano con el hecho de ser mujer. Entonces, la ética feminista marca que es muy difícil para la mujer posicionarse socialmente y reconocer que contraría este instinto maternal que se supone que existe, diciendo no quiero ser madre, aun cuando no tengo dificultades para concebir o aun cuando teniendo dificultades para concebir puedo acceder a estas técnicas de fertilización asistida. Por otra parte, también la ética feminista hace hincapié en un hecho que siempre resultaba bastante anecdótico, pero que no dejaba de ser cierto, que sostenía socialmente que las mujeres siempre sabíamos quiénes nosotras éramos las madres de nuestros hijos, pero los hombres nunca tenían la certeza de ser los padres de sus hijos. En cambio, con la posibilidad de acudir a las técnicas de fertilización asistida, la donación de esperma, esto hace que exista una posibilidad de poder saber con certeza quién es el padre de un hijo. Y finalmente utilizan una expresión que yo la volqué acá en una de las diapos porque me parece una expresión muy interesante si uno pudiera discutirla durante bastante tiempo, que la ética feminista habla que el vientre femenino es una vasija vacía vitalizada por el principio activo masculino. En definitiva, terminan sosteniendo que estas técnicas de fertilización asistida lo que hacen es finalmente cosificar a la mujer. Esto es, la mujer sigue siendo vista como una máquina para tener descendencia, independientemente de su deseo personal de ser o no ser madre. Obviamente todas estas cuestiones quedan totalmente abiertas a la discusión. Bueno, hasta aquí llegamos con la primera parte, que tenía que ver con la presentación de los principios y las cuestiones generales del tema de la fertilización asistida, y después vamos a analizar ya más profundamente la ley y el proyecto de reforma al Código Civil.